Te entregamos, Padre, este tiempo. Le pedimos que bendiga esta palabra, Señor. Usa un instrumento, Señor, conforme a tu voluntad. Saca todo lo que te estorba de hombre en esta hora. Saca todo humanismo y que sea usted, Espíritu Santo, usando un instrumento para traernos palabras, Señor. Que esta palabra venga a cambiarnos, nos ayude, Padre, a nuestro crecimiento. Nos ayude, Señor, para aclarar nuestras mentes, Señor, para tomar decisiones que estén dentro de tu voluntad. Ayúdanos a entender tu voluntad, Padre. Saca toda distracción de este lugar, Padre, y que sea usted en medio nuestro. Gracias, Señor. Bendiga su palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a este culto. Hoy día he titulado el culto cuando pasas por la sequía espiritual. Cuando pasas por la sequía espiritual. Y bueno, todos en algún momento o pasamos, o estamos pasando, o vamos a pasar por tiempos de sequía espiritual. Y eso, con la ayuda del Señor, queremos explicarlo esta mañana en tiempos que son apropiados para entenderlo. Y nuestro texto central va a estar en Primera de Reyes 19. Vamos a leer los primeros 7 versículos, si lo quieren buscar en su Biblia o en su teléfono. Primera de Reyes 19, versos 1 al 7. Y vamos a hablar, esta parte habla del profeta Elías. Y bueno, vamos a dejar que sea la palabra que nos vaya hablando. Dice así la palabra del Señor, Primera de Reyes 19, 1 al 7. Dice tu Biblia, Elías huye a Oreb. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, como los profetas que él había matado. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, eso reténgalo, y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces, una palabra necesaria para nuestras vidas. Los cristianos necesitamos saber que cómo desempeñarnos y qué hacer cuando la sequía espiritual llega a nuestras vidas. Y como decía al comienzo, o hemos vivido, o estamos viviendo, o vamos a vivir, pero todo cristiano va a pasar un tiempo de sequía espiritual. Y eso es lo que queremos con la ayuda del Señor hoy día, que la palabra nos muestre qué tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que dirigir dirigirnos para entender el propósito. Primero tenemos que entender que la sequía espiritual es algo normal, ¿ya? Es algo normal en la vida del cristiano que vivamos tiempos de sequía espiritual, donde sentimos que no estamos bien, donde muchas veces estamos desganados, donde incluso no queremos asistir el domingo a la iglesia, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de leer la palabra. Es algo normal, ¿ya?
para que podamos entender en nuestra mente. Recuerde que el campo de batalla es nuestra mente. Es ahí donde vienen las tinieblas y nos susurran, y también el Señor y su Espíritu Santo nos van hablando. Entonces, el campo de batalla es la mente. Entonces, primero tenemos que entender que es normal. No es que tú seas malo o que yo sea malo porque siento que ha llegado momentos o tiempos de sequía espiritual a mi vida. No, no es que seamos malos, es algo común en los creyentes y lo han sufrido grandes hombres de Dios. El problema es que el creyente se esconde y finge estar bien, y eso es un problema porque cuando nosotros fingimos estar bien, no pedimos ayuda. Entonces nos encontramos con otros hermanos y nos preguntamos: hola, ¿cómo estás? Bien, bien, está todo bien. Entonces ahí hay que tener cuidado, ahí hay que tener cuidado porque no tenemos que fingir. Ahora, ¿por qué fingimos? Fingimos porque la iglesia en este tiempo, que son los últimos tiempos, entró el humanismo, y dentro de muchas cosas que ha provocado el humanismo está el tema de que la confesión positiva no da lugar a la sinceridad, porque yo puedo estar realmente mal, puedo estar con una depresión, pero si me enseñaron la confesión positiva, que es distinto a orar la palabra, yo puedo estar constantemente orando la palabra, yo puedo estar en medio de un problema, yo puedo ir en el metro dirigiéndome a un juicio, a un tribunal, y puedo ir orando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya? Es distinto eso a la confesión positiva. Cuando nos enseñan la confesión positiva, tenemos que fingir muchas veces cuando estamos aún en depresión. Entonces, uno de los problemas es que se ha enseñado la confesión positiva. Otro de los problemas es la teología de la prosperidad, que tampoco da lugar a la sinceridad, porque uno no puede decir de pronto ni siquiera yo estoy mal económicamente, porque es feo dentro de una iglesia de la prosperidad que alguien diga: ¿sabes qué? Yo estoy mal, económicamente, entonces a lo mejor este hermano está en pecado. No, no es así, no es así. Tenemos que entender que los cristianos también vamos a pasar momentos de escasez, y eso seguramente en algunas ocasiones está relacionado con el pecado, pero no siempre. Hay cristianos que pueden estar llevando una vida de santidad y que el Señor, para tratar ciertas áreas de su vida, los tenga con una escasez económica, ya que es distinto. Entonces, la teología de la prosperidad tampoco ayuda para nosotros entender el título de hoy día, que se llama Cuando pasas por la sequía espiritual. Y por último están las iglesias de la sanación, que dicen que el cristiano nunca se enferma, que tampoco la palabra, bueno, Pablo tenía un aguijón, y la palabra muestra que los hombres de Dios murieron y que los hombres de Dios se enfermaron y que hombres de Dios tuvieron depresión. Entonces, todo lo que le mencioné anteriormente, entre la confesión positiva, es erróneo, ¿ya? El cristiano puede pasar por tiempos de sequía, sí. El cristiano puede estar triste, sí, sí, puede estar triste. Entonces, el texto central, el gran profeta Elías pasó por esos periodos. No estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de Elías, un gran profeta, pasó por esos periodos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por esos periodos. Si usted lee los salmos de David, son impresionantes. Muestra cómo un hombre débil se desahoga. Yo tomé uno cortito, el 94, para que notan. Mire, lo voy a leer y usted va a ver en el mismo salmo cómo va cambiando emocionalmente este hombre conforme al corazón de Dios, lo que demuestra de que hay imperfecciones en quienes amamos a Dios,
somos imperfectos. Mira, vamos a dejar que la palabra nos vaya enseñando. Salmo 94 dice: oh Señor, Dios de venganza. Oh, está en pecado porque habló de venganza y Dios es amor y no se puede hablar de venganza. Está hablando David, mira, dice: oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. Imagínense a David de rodillas orando esto: dale su merecido a los orgullosos. Y después dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Entonces, aplastan a tu pueblo, Señor, lastiman a los que llamas tuyos, matan a las viudas y a los extranjeros. Entonces hay un hombre que está quejándose, que está en un estado malo, incluso hasta hay rabia. Él está orando con rabia, él está orando con tristeza. Hay una mezcla de rabia con tristeza. Dice: el Señor no está mirando, dicen, y además al Dios de Israel no le importa. Piensen lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? Él castiga a las naciones, ¿acaso no los castigará a ustedes? Ahora David le está hablando a estas personas y les dice: el que castiga a las naciones, ¿acaso no los va a castigar a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? Está confrontando a estos hombres malvados. El Señor conoce los pensamientos de la gente, sabe que no valen nada. David le está diciendo a estos hombres: ustedes no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor. Y aquí se empieza a calmar David. Ya se desahogó, ya seguramente lloró delante de Dios, ya sacó esa rabia y ahora empieza a calmarse. Los alivias en tiempos difíciles. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más despreciada. Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resfalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. En ese salmo de 19 versículos podemos ver a un hombre amado por Dios como David, un hombre conforme al corazón de Dios, y que en un mismo salmo vemos una mezcla de tristeza, de rabia, de enojo, de confrontación a los malvados y de sumisión al Señor y de agradecimiento al Señor. Entonces, este gran hombre, David, otro ejemplo, también pasó por periodos de sequía espiritual. Hay salmos tremendos, hay salmos tremendos. Pablo, el gran apóstol, ¿qué dice Pablo? Para los que anotan, 2 de Timoteo 4, versos 9 al 18. 2 de Timoteo 4, versos 9 al 18, palabras finales de Pablo. Mira cómo parte hablando Pablo, el apóstol de Dios, el más grande. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Que hoy día que usamos el WhatsApp, si te manda un WhatsApp tu hermano, hagamos que Michael le envía un WhatsApp a Carolina y le dice: Carolina, por favor, ven lo más pronto posible. Ese mensaje ya solo habla: Michael tiene una necesidad, Michael tiene una urgencia y le está pidiendo a una hermana: ven, porque si tú no llegas pronto a orar por mí y a escucharme, yo no sé qué va a pasar conmigo. Así parte esta carta a Pablo, ya hablando de la sequía espiritual. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Mira,
Después dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida. O sea, el otro que tenía al lado se fue porque ama el mundo. Y se fue. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Le dice, trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Estoy solo, Timoteo, trae a Marcos, necesito ayuda. Cuando vengas no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Y aquí sigue otro hombre de Dios entre la emoción, entre la tristeza, entre la rabia, y le dice, otra mala noticia, Alejandro, que trabajaba con nosotros, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. ¿Está pecando Pablo? No está pecando. Entonces es ahí, iglesia, mira cómo la palabra nos está hablando. Cuando hay problemas, normalmente se juzga al cristiano, no tiene falta de perdón, no se mueve bajo el amor de Dios. Mira lo que está haciendo Pablo, es un referente para la iglesia. Por Pablo llegó el evangelio a nosotros. Pablo llevó el evangelio a los gentiles. ¿Y qué está diciendo Pablo? Pero el Señor va a juzgar por lo que él ha hecho. ¿A quién? A Alejandro. ¿Quién? Que le hizo daño a Pablo. Entonces no es llegar e irse contra un hombre llamado por Dios, no es llegar e irse contra un ungido de Dios y hacerlo pebre. No se puede, la palabra no lo permite. Hay una luz roja. Hay que tener un respeto por las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Entonces no es llegar y exponer a un pastor, aunque se equivoque, exponerlo públicamente y hacerlo pebre. No se puede. Se está metiendo uno espiritualmente donde no debe meterse, y tiene que entender que en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, las cosas no son como el mundo. Cierro el paréntesis. Sigue hablando Pablo. La primera vez que fui llevado ante el juez por predicar la palabra, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Yo no sé si esa palabra podría reflejar mejor lo que le está pasando a un hombre. Nadie me acompañó, todos me abandonaron. Timoteo, ven pronto, te necesito, estoy solo. Y después dice que no lo tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, estuve solo, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Puse ejemplos de 3 grandes hombres de Dios. Ni siquiera un personaje que apareció por ahí en la Biblia. 3 hombres grandes de Dios que pasaron por tiempos de sequía espiritual. Entonces, insisto, dentro de la vida cristiana van a haber periodos de sequía espiritual. Sí, van a haber, para que lo sepas. Si no han habido en tu vida, hoy día te aviso que van a venir tiempos de sequía espiritual. El tiempo es, o la buena noticia es, o el buen consejo es, que en ese tiempo de sequía espiritual no debemos abandonar la fe, porque estos grandes hombres de Dios no lo hicieron. Si bien cayeron en sequía espiritual, ellos se recuperaron y retomaron su ministerio. Entonces la idea es que no se pierda quien cae en una sequía espiritual. Entonces, en el texto central de hoy, de Elías, el contexto para que usted entienda es que Elías había hecho descender fuego del cielo. En el capítulo anterior, la palabra nos cuenta que él está en una disputa con los profetas de Baal, que era el dios oficial de ese tiempo, de ese lugar, y él los desafía a los profetas de Baal, y Elías hace descender fuego del cielo. O sea, era un hombre de Dios con mucho poder. Elías había matado a los 450 profetas de Baal, dice el capítulo anterior al que estamos leyendo hoy día. Entonces,
podemos desprender, ese era el contexto, que podemos desprender que todo periodo de sequía espiritual es precedido, o antes de que llegue ese periodo, es precedido por un periodo de una victoria espiritual. Elías venía de hacer descender fuego del cielo. Elías venía de haber matado a los 450 profetas de Baal. O sea, venía de una tremenda victoria espiritual. Entonces, la sequía espiritual muchas veces llega después de pasar por un periodo de una victoria espiritual, como que uno pasa una victoria y dice, como que se relaja. Ah, se convirtió esta persona que oré tantos años, se convirtió mi hermana de sangre. Listo, y llega a la casa de la iglesia, almuerza y viene el relajo, y después se toma ese relajo en la semana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que, insisto, Elías, después de tener una tremenda victoria en el Señor, nos dice que acá le anuncia a Jezabel la victoria de Elías. ¿Y qué dice Jezabel? Jezabel envió a Elías un mensajero y le dice, yo te voy a matar, yo te voy a matar. ¿Y qué hace Elías viendo el peligro? Se arranca. O sea, este hombre quiso descender fuego del cielo, este hombre que mató a los 450 profetas del Dios falso, ante una amenaza de una mujer, arranca. Entonces, los periodos de sequía espiritual tienen una causa, y esa causa puede ser el mundo, puede ser Satanás, o pueden ser los pecados propios de cada uno. En este caso, Jezabel hace un juramento que va a matar a Elías, y Elías huye debido a la amenaza de Jezabel. Elías comienza un periodo de sequía espiritual. Después de esta gran victoria que venía, comienza un periodo de sequía espiritual. ¿Quién era Jezabel? Para entender, era la esposa de Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey de Israel. O sea, es como que a ti te mande una carta hoy día la esposa del presidente y te diga, yo te voy a matar. Es para asustarse porque tienen muchos recursos para hacerlo. Acab era un monigote de Jezabel. Este rey hacía lo que su malvada esposa le decía. El culto a Baal era la religión oficial de este reino. Por lo tanto, se había olvidado, se había dejado a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, el mundo ataca a Elías. Hay un motivo, el mundo, antes de la sequía espiritual. Los demonios atacan a Elías, como influenciando a Jezabel. Es decir, aquí Elías, para entrar en sequía espiritual, cae por el mundo y por la influencia de Satanás, usando a la esposa del rey. Seguimos avanzando. Entonces, la causa de la sequía espiritual de Elías, decimos, es la amenaza de Jezabel, la esposa de Acab, que está influenciada por los demonios, y también, en mi opinión, es la decadencia del pueblo de Dios, porque imagínate, Elías pensaba que al hacer descender fuego del cielo y al tener a la vista de todo el pueblo un desafío con los profetas de Baal y derrotarlos, él dijo, bueno, me van a poner una carita feliz, me van a aplaudir y se van a volcar hacia el Dios de Israel. Y es como que hubieran visto el capítulo de la teleserie, apagaron la tele y se acabó todo. Entonces él sintió depresión porque dijo, ¿qué tengo que hacer yo para que el rey y su esposa entiendan que Jehová es el Señor? Si no le bastó con que yo hice descender fuego del cielo, si no le bastó con que derroté yo solo a los 450 profetas de Baal, mejor, Señor, quítame la vida, le dice, quítame la vida, Señor, yo no puedo. Entonces Elías se da cuenta que después de hacer grandes milagros, Jezabel no se arrepiente, Acab no se arrepiente, y además lo amenazan de muerte. Entonces Elías huye,
Solo un paréntesis, en la huida él huye a Berseba, dice la palabra. Berseba pertenecía a Judá y Judá eh, era el reino del sur y el ministerio de Elías lo realizó en Israel, que era el reino del norte. Entonces hay un cambio de reino. Cuando él huye hay un cambio de reino. Entonces la sequía espiritual también trae confusión en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a nuestro servicio a Dios. Entonces ahora analicemos nuestras vidas, analicemos tu vida en cuanto a la sequía espiritual. Cuando nos convertimos, siempre llamamos nuestro primer amor. Estamos enamorados del Señor porque lo conocimos y estamos experimentando nuestro primer amor. Cuando experimentamos nuestro primer amor, tenemos tiempos de oración, tenemos tiempos de lectura de la palabra y normalmente partimos con un devocional que nos regalan, ¿cierto?, en la iglesia donde nos convertimos y empezamos a leer día a día esa porción del devocional y vamos creciendo. Y empiezan las victorias espirituales, sí, porque empezamos a compartir que estamos enamorados de Dios, que Él cambió nuestras vidas y nuestro entorno se empieza a convertir. Nuestros familiares se empiezan a convertir, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, etc. Entonces, recordemos, amados, cuántas victorias en Cristo hemos tenido. Montones. Yo hice el ejercicio cuando estaba desarrollando el sermón y fueron realmente montones, montones. Y si usted me pregunta si yo he pasado por periodos de sequía espiritual, mi respuesta es sí, he pasado. ¿Una vez? No, más veces, más veces. Entonces, ojalá siempre pudiéramos mantenernos como cuando estábamos en ese primer amor, cuando compartíamos con lágrimas lo que el Señor estaba haciendo en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras mentes, cómo el Señor estaba sanando nuestras familias. Entonces pregunta, ¿qué causa o qué motivos te están haciendo huir? ¿O nos están haciendo huir? ¿Qué te llevó a la sequía espiritual? ¿O qué nos llevó a la sequía espiritual? Los periodos de sequía espiritual tienen causas. El verso 4 dice, hablando de Elías, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La sequía espiritual nos saca de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Elías era mejor que sus padres, sí, porque era un hombre escogido por Dios para cambiar la historia de la nación de Israel. Entonces, pero él inmediatamente acá dice, quítame la vida, pues no soy mejor que estos, no soy mejor que esta generación de idólatras. Entonces, obviamente que está pasando por una sequía espiritual. Ahora, fíjate que siempre estos hombres de Dios que están en estos periodos no se suicidan, sino que dicen, quítame la vida, Jehová, porque para los israelitas el suicidio no era una opción, porque era una ofensa al Señor. Y los israelitas se apegaban mucho a la ley. Entonces, no se podían quitar la vida, gracias a Dios. Era una ofensa. Entonces, Elías le pide a Dios, quítame la vida, como lo hemos visto con otros hombres de Dios. Elías se desanimó porque no se encontraba capaz de llegar a Oreb, donde estaba huyendo. Sabía que era perseguido. Elías ya no aguantaba más y Elías cae en una depresión espiritual. Entonces, iglesia, cuando alguien dice quítame la vida, no quiere vivir, es una señal contundente y clara de que está en un periodo de depresión. Elías había perdido el gozo. Pregunta para nosotros hoy día, ¿cómo está el gozo en nuestras vidas? ¿Tenemos gozo? ¿Tenemos gozo cuando
vemos que Dios sigue siendo nuestra provisión, tenemos gozo cuando vemos que Dios sigue siendo nuestra protección, que Dios guarda nuestras entradas y nuestras salidas, o simplemente lo damos por hecho que es la obligación de Él alimentarnos, protegernos, cuidarnos. Esa es una señal cuando empezamos a perder el gozo. Dejamos de agradecer a ese Dios del maná del día a día. Porque la gente que recibía el maná tenía que estar alegre cada día. No lo podía guardar porque se descomponía. Tenía que tener la expectativa de que al día siguiente Dios iba a enviar esa provisión. Entonces Elías ya no tenía gozo, sus victorias quedaron en el pasado rápidamente, él no recordaba las grandes victorias, es decir, escuchaba el susurro del enemigo, lo escuchaba. Elías se había olvidado del Dios de maravillas. Elías quería abandonar su fe. Quítame la vida, Señor. Elías quería abandonar su ministerio. Entonces, quizá alguno de nosotros pasó o está pasando por este periodo de sequía espiritual. La pregunta es, ¿cómo llegamos a este periodo de sequía espiritual? ¿Problemas que no se solucionan? ¿Estás siendo perseguido por personas que hablan mal de ti? Tal vez estás orando y buscas una respuesta del Señor y la espera lleva demasiado tiempo y la respuesta no llega. Vivimos tiempos duros y hay muchos creyentes secos. Sí, hay muchos creyentes secos. Vivimos tiempos duros y si analizamos estos últimos años difíciles que nos ha tocado vivir, hay muchos creyentes que se han perdido. Sí, lamentablemente, hay muchos creyentes que se han perdido. Me refiero a que han dejado la fe. Vivimos tiempos duros y hay muchos creyentes que abandonaron su fe. Sí. Entonces, Elías nos dice la palabra que echándose debajo de un árbol se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre el alimento, sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, el amor de Dios es inagotable hacia nuestras vidas. Volviendo el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Y eso es importante que lo analicemos. Dios sigue cuidando a sus hijos en los periodos de sequía espiritual. Si hay aquí gente pasando por esos periodos, la palabra nos dice que el Señor sigue cuidando de tu vida. El Señor sigue guardando tus entradas y tus salidas. El Señor sigue siendo tu provisión. Dios envió un ángel a alimentar a Elías. Dios envió un ángel a levantar a Elías y el ángel volvió por segunda vez y le dice, levántate y come porque largo camino te espera. Yo creo que ese es lo que el Señor nos quiere decir hoy día. Largo camino te espera, iglesia. Apliquémoslo a nuestras vidas. Así como el profeta Elías, lo voy a leer, así como el profeta Elías, un gran siervo de Dios, que hizo grandes cosas para su gloria, tuvo que pasar por momentos de desánimo, es normal que algo similar nos pase a nosotros. Sin embargo, así como para él, Dios tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. No sé cuál sea la situación que te está llevando a estar como estás. Quizás sean dificultades que tengas en la iglesia, quizás sea que te sientes insuficiente e indigno de servir. Quizás sea que no entiendes el propósito que Dios tiene para ti. Es más, vistes la mano de Dios en tu vida, pero las situaciones actuales te sobrepasaron y te cuesta encontrar el rumbo y la motivación. Lo que te llevó a, como Elías, esconderte en una cueva
lejos de todo e incluso pedirle a Dios que te lleve a su presencia. Sea cual sea el motivo en que te encuentres, tienes que saber que el Señor quiere que te levantes. La palabra de hoy día tiene como finalidad que nos levantemos, que lo que nos está pasando es normal que nos pase, sobre todo si consideramos la crudeza de estos últimos años. Lo que nos ha tocado vivir ha sido muy difícil. El Señor quiere que te levantes porque hay un largo camino por recorrer todavía. Y es por eso que aunque tengamos ganas de dejar todo, Dios todavía nos hace permanecer acá. Como Elías, tenemos mucho fruto que dar aún. Créelo, iglesia, todavía tenemos mucho fruto que dar. Hay personas que tienen que ser alcanzadas para Cristo y a lo mejor tú eres el instrumento que Dios va a usar para eso. Yo no lo sé, Dios lo sabe. A lo mejor Dios te va a usar a ti, no a otra persona, para convertir a esa persona que Dios la tiene escogida y está esperando que se produzca ese encuentro. Está esperando para usarte a ti grandemente. Y por último, Dios quiere animarte diciéndote que no estás solo, que no estás sola en tu dolor, aunque no lo entiendas y te cueste verlo. Hay gente a tu alrededor que tiene el mismo compromiso y determinación a servir al Señor como lo tienes tú. Quizás se te dificulte verlo, pero están ahí y eso te tiene que ser de ánimo para no bajar los brazos, sea cual sea la situación que estás pasando. No estás solo en este camino. Y para concluir, iglesia, quiero leerte algo que dijo una profeta, que me lo quise anotar para leerlo, porque considero que es importante para el tiempo que estamos viviendo. Son tiempos difíciles. Chile está en una incertidumbre. Sabemos que a fin de año va a haber un nuevo presidente en Chile y no sabemos lo que viene. Claramente todos tenemos temores. No sabemos qué va a pasar en Chile. No sabemos y tenemos que estar orando por la paz de nuestro país. Entonces, nos han tocado tiempos durísimos y por eso es tiempo de sequía espiritual en muchos de nosotros. Quise anotar estas palabras de esta profeta. Dice: tú no eres un número más. Dios te dice: conviértete y déjame entrar en tu corazón a vivir en ti, porque se hace de noche. Los computadores no duermen, entre paréntesis, inteligencia artificial. Los computadores no duermen calculando los datos de las masas, siguen creando planes para manipular. Llegó la hora del tentador y muchos que iban bien se van a torcer y van a volver atrás. No todos van a resistir, muchos se van a enfriar, muchos abandonarán la carrera por falta de resistencia, por miedo, por carnalidad, por egocentrismo, por idolatrías, por seguir los deseos de los ojos, por amar la vanagloria de la vida. El que esté tibio fácilmente cederá ante la tentación de renunciar a Dios. Llegó la hora donde todos seremos probados, pero no todos pasarán la prueba, sino solo los que verdaderamente habitan en Dios. Quise anotar esa palabra porque me llegó mucho y quise compartirla con ustedes, porque sí comparto plenamente con esta profeta la dificultad de los tiempos que nos tocó vivir. Son tiempos son tiempos duros, y ¿sabes qué? Son tiempos donde muchas personas abandonan la fe de una forma impresionante. Es el tiempo donde hay mucha desviación de la iglesia. Hoy día hay iglesias para todo, y tú te vas enterando en conversaciones que gente que tú admirabas, gente que amaba al Señor, han caído, se han extraviado en la fe.
han dejado la fe o han caído en sectas religiosas en donde no se predica el Evangelio de la cruz de Cristo, sino que se predican cosas que el mundo quiere escuchar, y es una señal de los últimos tiempos. Recuerden que Pablo dice que se van a amontonar a escuchar lo que quieren escuchar. Entonces, hay un movimiento muy fuerte, muy fuerte, y lo que duele es que referentes cristianos se desviaron. Es como que tú tienes algunos referentes y de pronto han pasado años y tú quieres escuchar a estos referentes y están hablando cosas totalmente distintas a lo que hablaban cuando tú los conociste. Te provoca mucha tristeza, pero también es una confirmación de los tiempos que nos tocó vivir. Es gente que se está perdiendo, y como dice esta profeta, llegó la hora de la prueba, llegó la hora de la prueba, y es donde tenemos que estar atentos para poder resistir, y para poder resistir tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar pegados al Señor y no dejarnos arrastrar por la corriente del mundo. Esa es la palabra que el Señor tenía para el día. Vamos a orar para concluir. Padre, le damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Ayúdanos a plasmarla en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a entender los tiempos que vivimos. Ayúdanos a esforzarnos, Padre. Levántanos, renueva las fuerzas de cada uno de nosotros. Padre, y los que están en sequía espiritual, ayúdanos a salir. Ayúdanos, Padre, a mirar con los ojos de la fe. A mirar, Padre, como nos dice el libro de Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ayúdanos, Padre, a orar tu palabra, a vivir tu palabra. Son tiempos difíciles, Señor. Te pido por cada hermano o hermana presente en este lugar, por cada hermano o hermana que va a ver, Padre, a través de internet este sermón. Ayúdanos, visítanos, Padre, fortalécenos, renueva sus fuerzas. Cierra los oídos a los susurros de las tinieblas, Señor, y abre sus oídos a tu voz, Padre, porque son tiempos difíciles y necesitamos ser renovados, renovados en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La gloria es tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Los invito a que se pongan de pie y vamos a terminar cantando